¿Cómo habrán sido las cosas al comienzo de los tiempos? Es algo que me pregunté muchas veces. ¿Cómo habrá sido todo cuando Dios estaba comenzando a formar el universo, los ruidos, los colores, las cosas que se verían entonces? Siempre me dio un poco de curiosidad eso. Y por supuesto también me da curiosidad pensar en el futuro. ¿Cómo será el final de los tiempos? ¿Qué sucederá? ¿Cómo se irán dando todas esas cosas? Y esta inquietud mía, esta curiosidad mía, también fue algo que tuvieron los discípulos. Ellos tuvieron esta curiosidad acerca del fin y directamente se lo preguntaron al Señor Jesús. Y tenemos el relato de esto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, los versículos 1 al 14 que yo voy a leer en este momento. San Mateo 24, 1 al 14. Cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La curiosidad propia de los discípulos, que era mi curiosidad, ¿no es cierto? ¿Qué acontecimientos indicarían la cercanía del regreso del Señor y el fin del mundo? Y Jesús lo primero que le dice es: no se dejen engañar, que nadie les engañe. Esa fue una advertencia para ellos y también es una advertencia para nosotros hoy. Hay un peligro, que uno se esté preocupando demasiado con las cosas del futuro y entonces no tomemos muy en serio o no llevemos a cabo las cosas que corresponden al cristiano en este tiempo presente. Recordemos que el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo: bástale a cada día su propio afán. Eso está en Mateo 6, versículo 34. O sea, hay preocupación para cada día. ¿Por qué preocuparse tanto o demasiado en algo que está por delante? Tanta preocupación podría hacerles a ellos daño y a nosotros también, y caer en errores. En el versículo 5 vamos a ir releyendo y tomando lo que el Señor dijo. Dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y saben, siempre hubo gente que se quiso hacer pasar por el Mesías. Falsos cristos, falsos profetas, siempre hubo. Y siempre tratarán de engañar a muchos, y saben que muchas veces lo logran. Y hasta los escogidos de Dios van a ser engañados. Especialmente aquellos que andan en busca de milagros y de señales. Hay gente que parece que les interesa especialmente esas cosas. Bueno, son los que más van a ser engañados. De palabreros y de milagreros el mundo está lleno, y por eso nosotros debemos velar para no
ser engañados. Primera cosa que el Señor Jesús le dijo a los discípulos. La segunda cosa está en los versículos 6 y 7, primera parte. Oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si nosotros analizamos la historia, nosotros vemos que desde siempre, también desde los tiempos de Jesús hasta hoy, ha habido guerras, ¿no es cierto? Ha habido conspiraciones de todo tipo, y el Señor Jesús había visto, estaba notando que en ese tiempo se estaban formando algunas conspiraciones, algunos conflictos de nacionalistas judíos que querían provocar una sedición, un movimiento que ellos consideraban mesiánico, pero que era falso. Y entonces el Señor le advierte sobre eso. Unos años más tarde nosotros sabemos que Roma sitió y destruyó a Jerusalén, pero eso tampoco indicaba el regreso del Señor Jesús. Podemos enumerar cantidades de guerras a través de los siglos, a través de los años, y hasta en la actualidad nosotros podemos ver guerras, ¿no es cierto? Israel contra Palestina, Estados Unidos contra varios, Rusia, Turquía por sus lados, Siria en la actualidad prácticamente demolida. Pero el Señor dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego el Señor sigue diciendo, los versículos 7, la segunda parte, y el versículo 8. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todas esas guerras, y cada vez que hay guerras, por supuesto, vienen pestes, vienen hambrunas, es tremenda las consecuencias que quedan detrás de cada una de estas guerras, ¿no es cierto? Hemos sabido de epidemias tremendas de viruela, de fiebre amarilla, sin relación con la guerra también sabemos de epidemias de SIDA, lo que se llamó la gripe española, el ébola, el dengue, que hoy día está azotando bastante a nuestro país. Y bueno, lo último, el coronavirus, ¿no es cierto?, que está en todo el mundo ya disperso esta peste, esta enfermedad. Y hambrunas hubo siempre, eso también podemos verlo en los noticiosos, hasta el día de hoy hay hambrunas en muchísimos países. También hubo y habrá terremotos, pero el Señor asegura que esto solo es principio de dolores. Y esto quiere decir, en otras palabras, principio de mayores horrores que van a suceder luego. En el versículo 9, el Señor dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El sufrimiento de Cristo en la cruz fue un anticipo del dolor y del sufrimiento que la Iglesia misma padecería después a través de los siglos. Nosotros sabemos que las pruebas para los cristianos fueron tomando diferentes características, diferentes formas a través de los tiempos. Hubo cárceles, hubo azotes, persecuciones, martirio. Y tenemos que decir que la realidad es que hoy también sigue ocurriendo. Hubo un tiempo que había incendios de templos cristianos en muchos países, estamos hablando del tiempo presente. En países musulmanes, cristianos encarcelados, azotados y en algunos casos también azotados. Así que todo esto ocurría y sigue ocurriendo. Los versículos 10 al 11 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Las mismas tribulaciones, al aumentar tanto, al crecer tanto, harán que mucha gente tropiecen. Eso significa que renieguen, llegarán a renegar, se volverán,
dejarán el Señor y se volverán al pecado. Y estando en esa condición se delatarán unos a otros, se acusarán unos a otros y hasta llegarán a odiarse, dice la palabra. Así como hubo héroes de la fe que no temieron morir por el Señor, los describe el libro a los Hebreos, algunos quemados, otros presos, otros muertos por hambres, otros muertos por las fieras. Otros, en cambio, con tal de salvar su vida, traicionarán al Señor y a sus hermanos en la fe. Pero recordemos nosotros, hermanos, que todo aquel que quiera salvar su vida de esa manera, la perderá. El versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se multiplicará. Y cuando yo leía esto, digo, más todavía. ¿Hay lugar para que la maldad se siga multiplicando en este tiempo? Porque pasan cosas que realmente a uno le caben en la cabeza. Uno no imagina qué corazón humano puede inventar, qué mente humana puede inventar tantas maldades como escuchamos, como vemos que suceden en este tiempo. Es como un gran desprecio hacia el ser humano. Pero la pregunta tiene una respuesta y es sí, se multiplicará la maldad. Es lo que el Señor está diciendo y lo lamentable es que esa maldad también se va a multiplicar entre los cristianos y el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Como vemos con todo esto que está diciendo el Señor, no será fácil mantenerse fiel, no será fácil continuar en el camino detrás del Señor. Las pruebas serán durísimas y como que van a ir aumentando. Así que yo veo la necesidad aquí de aferrarnos, por supuesto, al Señor cada vez más, para no desmayar, porque va a ser dificilísimo seguir. Y también veo como imprescindible pertenecer a una iglesia local en la cual podamos amar y ser amados, apoyarnos unos a otros, animarnos unos a otros, porque sin duda muchos van a caer en el desánimo con todas estas situaciones. Así que es imprescindible continuar en el camino hasta que el Señor nos llame a su presencia, porque la palabra dice que solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros tenemos que aprovechar las pruebas y las dificultades que pasamos en este tiempo y superarlas, tratar de superarlas, porque ellas nos van a ir enseñando, ellas nos van a ir fortaleciendo y nos van a ir preparando para cuando tengamos que enfrentar otras pruebas mayores y más difíciles que, por lo que dice el Señor, van a ir llegando en esos tiempos postreros. Podemos notar que hasta ahora Jesús no contestó la pregunta a los discípulos. Ellos le preguntaron cuándo iba a regresar, cuándo iba a ser el momento del fin. Y recién ahora, en el versículo 14, viene la respuesta del Señor. El Señor dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Así que de aquí deducimos que la señal única y verdadera del fin del mundo y del retorno del Señor es una señal misionera. Este evangelio, el evangelio de Jesucristo, será proclamado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, podríamos decir de todas las razas o más bien de todas las etnias. Y entonces, recién en ese momento, el Señor dice, vendrá el fin. Queda claro entonces para todos la importancia de perseverar hasta el fin en el camino del Señor, la importancia de compartir el Evangelio a toda criatura,
Las señales del día y la hora del fin del mundo y del retorno de Jesucristo le conciernen solo a Dios. Nuestra preocupación debería ser, sí, acelerar ese regreso, porque la palabra dice que Él no está tardando porque sí, Él está retrasando su regreso por amor a los que aún no han escuchado el mensaje de salvación. Hermanos, todo este pasaje me impacta mucho y los versículos que siguen después también, pero en especial me tocó y lo dejé a propósito para el final al versículo 12, que ya lo leímos y lo quiero releer. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos imaginarnos esto, podemos calcular lo que sería una familia, un hogar, una iglesia donde el amor de muchos se haya enfriado. Esta falta de amor es la que hace multiplicar la maldad. Esa falta de amor es la que va a hacer que se entreguen unos a otros, que se denuncien unos a otros y que lleguen a cosas tan tristes como las que ya hemos mencionado. Nosotros miramos a nuestro alrededor y podemos ver que hay mucha falta de amor y también vemos que la maldad va en crecimiento. Sí hay amor al dinero. El amor al dinero de ciertos laboratorios multinacionales prefirió no hace mucho tiempo dejar morir a cientos de personas por día por causa del ébola y no permitirles rebajar el precio de los medicamentos o permitirles que ellos los fabriquen más barato. No sé si recuerdan, esto no pasó hace demasiado tiempo. Y qué decir también de los holocaustos humanos que hemos visto a través de los tiempos. Esos asesinatos en masa que ni siquiera entran en nuestra imaginación. El holocausto de los judíos, el holocausto de los armenios, el holocausto de los laosianos, los vietnamitas, la limpieza étnica en los Balcanes, los muertos en Sudán de los que poco se habla. ¿Hay algo que justifique todo esto? Y sí, la falta de amor o el amor que se ha enfriado ya en muchísima gente. Y podemos preguntarnos si esto llegará a nuestros hogares, si llegará a nuestras iglesias, y la respuesta lamentablemente también es sí. Por estar en el mundo, no quedamos nosotros exentos de la posibilidad de que también estas cosas nos ocurran. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a crecer en todo y también en amor. Crecer en todo y en el amor. La pregunta es, ¿hay amor en su hogar? Y nadie mejor que usted para saber si lo hay. ¿Cómo se expresa el amor entre ustedes en su hogar, entre los que integran la familia? ¿Se ayudan? ¿Se animan unos a otros? ¿Busca cada uno el bien del otro? ¿Se escuchan? Porque estamos en unos tiempos que no hay margen para escucharse. ¿Qué temperatura tendrá el amor en su hogar, hermano? Y en nuestra iglesia, ¿cuánto amamos a los hermanos? ¿Cómo se lo demostramos? ¿Qué hacemos en favor de los hermanos? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto visitamos a los hermanos? Saben, el amor es la marca de los discípulos verdaderos. La Biblia dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Juan 13:35. No dicen otras cosas, en esto, en si tuvieren amor los unos para los otros, ahí los demás van a conocer que somos discípulos del Señor. El amor es comunión entre personas. Es una acción de entrega personal. El que ama de verdad busca el bien de los demás.
viene a mi memoria el picnic del domingo pasado. Creo que la mayoría de los hermanos de la iglesia participó del picnic. Y mi señora y yo llegamos casi sobre la hora. Y para sorpresa nuestra y para alegría nuestra y para comodidad nuestra, las cosas ya estaban casi todas dispuestas. Las sillas, los cables, los micrófonos, los que dirigían el culto, los predicadores, y por otro lado, las mesas, la leña, el fuego, los asadores, estaban los instrumentos, estaba todo preparado, todo preparado. Y en un momento más ya estábamos todos siendo servidos, se nos compartía la comida, la bebida, estábamos en un compañerismo precioso. Y uno, no sé si ustedes se han preguntado, yo me he preguntado, ¿cuánto trabajaron estos hermanos previamente para que yo llegue, me siente y todas las cosas estén allí dispuestas para mí y para todos los hermanos? Para mí eso es amor. Esos hermanos, todos los que yo vi y los que no vi, me estuvieron amando previo al picnic, durante el picnic, haciendo cosas que iban a ser para mi bien, para mi comodidad, para que pueda pasarlo yo bien y todos los hermanos también. Así que si no lo hice antes, le doy las gracias a todos desde acá. Gracias. Gracias por haberme amado a través del amor puesto en práctica. Y yo creo que hay muchas cosas que a veces otros hacen por amor a nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Y que nosotros también podemos hacer y debemos hacer para amar a los hermanos. Porque no se trata solamente de decirle te amo, sino de ver de qué manera lo amo. Haciendo una visita, dando un consejo, dando una ayuda que la persona esté necesitando, del tipo que sea, acompañarlo, estar con ellos. Hay tantas cosas que pueden hacer cada uno, que podemos hacer cada uno de nosotros para darle amor a nuestros hermanos. El apóstol le dice a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 1, versículos 3, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Había abundancia de amor en la iglesia de Tesalónica, qué maravilloso. Y bueno, si los tesalonicenses podían abundar y crecer en amor los unos para con los otros, nosotros también podemos hacerlo y sin duda estamos en eso. Tenemos que seguir creciendo en amor, porque aún en medio de la maldad y la corrupción creciente que nos rodean, esto es posible y saben que esto es necesario. Esto es necesario para nosotros y para personas que no conocen al Señor. El amor puesto en obras es la mayor predicación que podamos hacer los cristianos, porque esto atrae a los no creyentes. El resumen de la ley es el amor. El resumen del Evangelio es el amor. Hermanos, el fin del mundo y el regreso de Jesucristo serán cuando y como Dios lo disponga. Una clara señal de ese tiempo, según lo que dijo el Señor, será que el Evangelio habrá sido predicado a todas las etnias, a todas las naciones. Mientras tanto, nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor, con temblor y perseverar hasta el fin. Mientras tanto, que el amor no se enfríe en nosotros, ni en nuestros hogares, ni en nuestra iglesia. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo hoy para que este amor crezca en mí hacia los demás? ¿Qué cosas concretas estoy haciendo para expresar mi amor a los incrédulos, a los creyentes, a los de mi familia? ¿Qué estoy haciendo?
porque justamente un desafío sería que cada uno en particular crezca en amor y abunde en amor para con todos. Vuelvo a subrayar esto, el mundo se va a ir poniendo cada vez peor, la maldad va a ir creciendo, el amor de otros se va a ir enfriando, pero no tenemos que permitir que eso pase con nosotros ni con la congregación. Así que a seguir practicando esto de dar nuestro amor por medio de acciones prácticas, concretas, hacia cada uno de los hermanos y de aquellos que lo necesiten. Que el Señor nos bendiga. Amén.